Buenas tardes, profe. Bien, acá andamos, profe. Todo bien, por suerte. Hola, profe. ¿Cómo va, chicos? Estamos. Estaba esperando que entren por lo menos la mayoría, si después no tenía que admitir de a uno, ¿sí? Bien, bueno, ahí estamos. Bueno, ahí vamos llegando a nuestra clase 9. Pongo acá. Les cuento que no llegué todavía a terminar de anotarles a cada uno de los 90 de esta comisión cierro acá. Ah, eh, los comentarios en cada uno de los parciales. Yo lo que les voy escribiendo, ahora yo lo deshabilité del campus para que una vez que termine a todos, para que si no, iba a haber uno sí y el otro no, su nota. Entonces lo que estoy haciendo es en la función tareas, al lado del parcial, yo le voy poniendo a cada uno por uno lo que está o lo que nos falta de cada una de las consignas, ¿sí? Así que eso no lo terminé. Ya, obviamente que el otro viernes ya sí, todavía por suerte tenemos un mes más para trabajar, ¿sí? Antes de ese parcial. Una seguridad que también ya lo hablé con los chicos de la comisión anterior, son parciales totalmente distintos, pero la seguridad, por ejemplo, en la clase anterior lo que hicimos fue también pautar el que ya hizo todo este trabajo domiciliario, escrito, y por ahí le quedó incompleto para poder aprobarlo, y entonces tomando esas sugerencias de cada, ahí te digo, Diego, tomando esas sugerencias que les hago, la propuesta es en el recuperatorio mejorar ese parcial, o sea, agregarle, modificar y sumarle esas sugerencias. Entonces uno llega a este recuperatorio eh, como con la certeza de que ya va a aprobar, porque ya sabe lo que está bien, lo que está mal, si lo tengo que sacar, y lo que le tengo que agregar para completar en el caso de ser necesario, ¿sí? Eso para darles tranquilidad en cuanto a al recuperatorio de todos aquellos que, por ejemplo, no hayan podido aprobar este primer parcial, pero sí hayan hecho toda la tarea de sentarse con los textos, ¿sí? Exactamente, Liz, exactamente, ¿sí? La idea es esa, ya lo hice con la otra comisión y años anteriores y nos resultó, porque entonces capitalizamos ese esfuerzo y además uno llega más tranquilo a ese recuperatorio, ¿sí? Porque ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Diferente es, bueno, quien no lo haya entregado y sí hace un parcial de cero, ¿no? Pero bueno, eso para dejarlos tranquilos. Pero ya les digo, me faltan escribirles a todavía algunos alumnos y no quería, obviamente que les quería dar a todos juntos la nota, ¿sí? Lleva muchísimo tiempo el hecho de escribirles a cada uno y opté por la función tareas. ¿Por qué? Porque si no, en el mismo parcial era como subir otro archivo a cada uno, entonces eran 180 archivos nuevos que tenía que subir, entonces les puse a cada uno así más fácil, ¿sí? Por eso en el campus ustedes la tienen oculta, no ven la función tareas, pero sí la estoy trabajando acá, ¿sí? Bien, eso Profe, por un lado. Sí, Matías. Ah, disculpe, y también ahora voy a después a la pregunta de Diego. Sí, no, disculpe que entré hace un minuto y ya estaba como hablando usted. Entonces, ¿las notas van a estar la semana que viene o los sí, comentarios la semana que sí, viene? sí. No, todo, porque yo Ah, les voy listo. poniendo, les pongo uno y les pongo lo que faltó, por ejemplo. Si es que faltó algo. Y si no pongo, muy bien, ya está. Dos, lo que faltó y la nota. Entonces así, a ustedes, ¿para qué nos sirve eso? Para esto que les decía, bueno, ya tengo capitalizado este esfuerzo de que me senté con los textos, intenté articular lo que me preguntaban usando todos los textos. Ahora lo que hago es, en el caso de que me falte, completar lo que me falta, ¿sí? Diferente el parcial, el que no entregó, sí es un parcial nuevo, ¿no? En el recuperatorio es así. No, tranquila, Florencia, no, tranquila, yo los entiendo, pero el tema es que yo no quiero por apurarme cometer, no sé, alguna injusticia, ¿sí? Entonces por eso es que son muchos, porque eran, ya les digo, 89 y 90 entre una y la otra comisión, así que casi 180, y como vieron que era 4 hojas, imagínense multiplicar 180 por 4 eran muchísimos, entonces, más allá de mis otros trabajos, ¿no? Entonces yo lo que no quería era
como leerlos a las apuradas, porque bueno, obviamente ahí es donde uno puede llegar a cometer injusticias, que es lo que no me gustaría encontrar, ¿sí? Bueno, por eso les digo, y la tranquilidad de que el recuperatorio en su defecto es eso, y eso ayuda, Matías, exactamente, ayuda, pero ¿por qué ayuda? Porque entonces uno ya va tranquilo, ya se sienta, ya les digo, todavía el viernes que viene es 28, tenemos el recuperatorio el 2 de julio, y ahí voy a la pregunta de Diego, que nuestro segundo parcial recién es el 25 de junio, y el 18 de junio es el parcial, y el recuperatorio, ¿sí?, de uno u otro es el 2 de julio, ¿sí? Entonces por eso les decía, el viernes que viene todavía tenemos un mes entero para rehacer ese parcial en el caso de el que lo tenga que rehacer, ¿sí? Así que ten eso tranquilo, no, por favor, Diego, ¿sí? Bueno, gracias. Ahora cuando después pasemos lista lo tenemos en cuenta. Gracias, ¿sí? Bien. Así que bueno, no, pero tranquilos, no, con la ansiedad en eso yo los entiendo, pero también tengan esa tranquilidad de que el esfuerzo invertido se capitaliza, ¿sí? Ya nos queda. O estamos aprobados o nos faltará un poquitito en el caso de que está. Ah, sí, Ludmila, me había quedado más lejos, por ahí cuando puse, recorrí otra vez el mate y me ha quedado lejos. Gracias, perdón. Bien, bueno, entonces, arrancamos en nuestra clase de hoy como para poder trabajar con los textos del periodo grande que teníamos hoy. Y después, como ya les digo, la clase que viene hacemos primero la devolución de esos parciales. Yo les habilito para que les cuento bien la grilla y les devuelvo y cada uno puede mirar los comentarios y la nota, ¿sí? Bien, bueno, arrancamos entonces la clase. Esperen que vamos a compartir. Profe, tengo ¿Sí? una consulta Matías. con respecto a la clase de hoy, porque vi que las periodizaciones como que saltaban del 1955 al 95, como que no hay una periodización. No, pero en la periodización, fíjate que igual, espera, que lo comparto así les respondo sobre lo concreto. Espera. Mientras lo voy compartiendo les explico. La periodización es un periodo grande, espérate que donde comparto se me va el chat, por las dudas si alguien me escribe por ahí, pero igual está, si vos entrás está detallado, espera que les muestro. Se está refiriendo a esto, Matías, esta periodización que en realidad abarca el gran periodo 55-2001, pero si vos entrás tenés Revolución Libertadora. Esto igual ahora lo vamos a ver, Después tenés Frondizi, bueno, y el desarrollismo. Todo el experimento desarrollista. Vamos para acá. Ilia. Está como subdividido, ¿sí? Bueno, todo lo económico de Ilia. Revolución Argentina, Onganía en el 66. A ver, ahí está. Me acercaba más el micrófono todavía. Livingston. Lanús. ¿Ven que está subdividido? Y ahí sí el proceso de reorganización nacional, que es la clase que viene, la última dictadura militar, ¿sí? Entonces, si bien está así en el título, si ustedes entran está bien subdividido, ¿sí? Fíjense que después, una vez que tenemos la dictadura, la transición, ¿sí? Alfonsín Menem, y también dividido. Y ahí está, ¿sí? Bien. Bueno, pobre, que salga todo bien. Bueno, gracias, Dayana. Mandale. Profe, perdón que la moleste. Estoy Espérate con los datos Sí, y no, sí. porque se me fue el wifi y no sé si me va a durar mucho. Cualquier cosa le aviso ahora. Bárbaro, Rocío. No, cualquier cosa, no te preocupes. Mi nombre es Sofía Andía. Lo que pasa es que estoy con otro dispositivo porque no tengo datos en mi celular. Bien. Entonces decime por favor bien tu nombre y apellido, así para cuando pase lista. Sofía Andía. Listo. Bárbaro. Perfecto, gracias, profe. Por favor. Bueno, nada, esperemos que Facundo esté todo bien. Bien. Ahí está, pues ven que admito, ¿hay alguien más en espera? No, ahí se está uniendo alguien. Bueno.
¿Estamos entonces? Bueno, ¿se entendió, Matías, lo de la periodización? Sí, o sea, sería que en la última periodización ahí está como bien definido los años que no, como que no estaban antes. ¿Sí entendí? Sí, o sea, en el título en realidad tenés todo el archivo va del 55 al 2001, pero está subdividido adentro, ¿sí? Bien, bueno, entonces, esperen que vamos a compartir por acá. Estamos acá, vamos a compartir pantalla. Bien, entonces, estamos acá, en nuestra clase. Esperen que traigo el chat. Está que alguien está hablando. Bien. Listo, Franco, listo. Sí, hoy hay muchos con problemas de conectividad, no se preocupen ahí. Yo los voy admitiendo. Cualquier cosa, si alguien hay en espera y yo no lo veo, ustedes se avisan entre ustedes, me dicen, ¿sí? Listo, está. No se preocupen, yo continuamente voy admitiendo, chicos, ¿sí? Así que cualquier cosa, díganme si hay alguien en espera que no lo vea, ¿sí? Bueno, les decía, hoy tenemos este periodo, y que tiene un poco también que ver con la pregunta de Matías de la periodización. Nosotros sobre estos periodos que algunos se autodenominaron, por ejemplo, estado desarrollista, de lo que es revolución libertadora, al modelo democrático de Illa, vamos del 55 al 66. Después vamos al estado burocrático autoritario de la Revolución Argentina, al gran acuerdo nacional entre el 66 y el 73, para concluir con la crisis de legitimidad y el estado burocrático autoritario, ¿sí?, con lo que es el peronismo en el poder entre el 73 y el 76. O sea, vamos a ir analizando cada uno de estos gobiernos que se dieron. En realidad no es que vamos a analizar el gobierno en sí. Sí, ahora sí, Belén y Yara. Ahí me puse más cerquita todavía, ¿sí? En realidad no es que vamos a ir analizando cada gobierno en particular, sino que vamos a hacer, como siempre, un pantallazo de lo político, de la línea del tiempo, para bajar después en la economía y en la sociedad. Para eso, ¿se acuerdan que tenemos que tener a mano el texto de Aronskin, ¿sí?, el texto de Lobato, ¿sí?, y el de Lobato y Suriano, el capítulo 3 de Radicalización de la Pobreza, el de Aronskin, que es el país del desarrollo posible, y como siempre, la guía de lectura, como para que nos sea más fácil esto de poder ir punteando esto que vamos a ir trabajando, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, gracias, a ver, si en espera, a ver, espérenme. No me salta nadie en espera, a ver, vamos a dejar de compartir a ver si sale, a ver. No, chicos, capaz que ya entró, sí. Bueno, cualquier cosita me vuelvo a fijar en eso. Bueno, bien. Bárbaro. Volvemos para acá. Vamos a tener el chat. Bien, entonces, les decía, vamos a trabajar este periodo. Vamos a trabajar a través de vieron que trato de hacer una clase que sea audiovisual, otra que sea o sea, siempre los textos, pero una nos basamos por ahí más en el texto, otras más en el Power y con la charla, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es bárbaro, y ahora lo anoto también. Lo que vamos a hacer es trabajar sobre el Power, y de ahí vamos a ir y venir con los textos, ¿sí? Entonces, como decíamos, nuestra clase de hoy tenemos Harchunov, nuestra clase pasada, fue el estado planificador con Harchunov, Sivicaro. ¿Se acuerdan que lo trabajamos a partir de este capítulo 4 de la economía peronista, ¿sí?, como soporte audiovisual? También les había dejado otros 2 soportes. Y hoy vamos a trabajar con Aronskin y Lobato, y este soporte audiovisual lo pueden trabajar ustedes después en casa, ¿sí? Como siempre les digo, usamos de la misma colección, cosa de que tengan cierta objetividad en cuanto a peronismo, radicalismo, azul, colorado, amarillo, siempre es la misma fuente, entonces desde ahí uno va despegando, ¿sí? Ahora bien, como siempre hacemos, vamos a marcar como líneas básicas que nos tenemos que
que tener presentes a lo largo de todo este largo periodo que, como dijimos, va a abarcar distintos gobiernos, ¿sí? Entonces, es un periodo que políticamente es inestable. Está caracterizado por rupturas de ese orden jurídico, donde se intenta instaurar un régimen democrático, pero que va a marginar al peronismo. ¿Se acuerdan que nuestra clase pasada terminó con el golpe de Estado de Perón, el exilio y la proscripción, ¿sí?, del partido peronista? Entonces, esta revolución libertadora, autodenominada así, viene a liberar a la sociedad de Perón, a desperonizar. Ahora vamos a ver de qué manera lo hizo y estos que se autoproclamaban así, ¿sí? Entonces, económicamente vamos a tener un periodo marcado por el desarrollo de capitales extranjeros, de empresas transnacionales en el país, y un concepto que no nos podemos olvidar en estos periodos es de corporación. ¿Por qué? Porque vamos a tener corporaciones económicas, corporaciones también en la política y sobre todo grandes conglomerados de capitales extranjeros que van a asentarse en el país, ¿sí? Después vamos a ver en qué medida o con qué condiciones. Melanie, no hay problema, no hay problema. A muchos les pasa, yo los voy anotando acá. Igual al avisarme por el chat, perdón, al avisarme por el chat, yo ya después de última los puedo ir recuperando desde ahí, porque eso sí me queda grabado, ¿sí? Entonces, les decía, tengamos en mente esto de, no, por favor, Melanie, de esto de políticamente inestable, económicamente capitales extranjeros, grandes corporaciones económicas, y socialmente caracterizado por un autoritarismo de las Fuerzas Armadas, por violencia, por represión, por una burocratización de lo que es el sindicalismo y esa emergencia de grupos revolucionarios, ¿sí? Esas serían como tres características básicas que vamos a ver, como les decía, a lo largo de cada uno de estos gobiernos que están rozando entre dictaduras y semidemocracias, ¿sí? Hablamos así porque tenemos un partido político proscripto, ¿sí? Entonces, hay deslegitimidad política, porque ese político que está ahí no es legítimo, ¿sí? No llegó por una democracia, por un voto al gobierno, y esta deslegitimidad de la política va a ser también un como eslabón recurrente en nuestra historia, y la vamos a volver a ver sobre todo en el 2001, con la crisis de 2001, cuando esa deslegitimidad política llega como al punto culmine, ¿no? Entonces vamos a tener las Fuerzas Armadas como un actor no solo social sino político cada vez más fuerte, junto al sindicalismo y a los grupos revolucionarios, ¿sí? Va a haber un creciente aumento de esa conflictividad y una emergencia de la cultura juvenil, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que ahora vamos a ver el contexto, ¿sí? Entonces, ¿de qué contexto hablamos? Estamos entre los años 50, 60, ¿sí? Estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, de mundo bipolar, de capitalismo, comunismo, de Estados Unidos, Rusia, ¿sí? Ese periodo es la Alianza para el Progreso, la doctrina de la seguridad nacional, donde el ejército asume su lucha antisubversiva, ¿no?, en defensa de ese orden occidental, ese orden capitalista, ¿no? Con un fuerte clima revolucionario, ¿sí? En los 60 tenemos la Revolución Cultural China, la resistencia vietnamita al ejército, ¿no?, de Estados Unidos, la Revolución Cubana, la lucha de estudiantes mexicanos, la resistencia pacífica de toda la raza negra en Estados Unidos, con Martin Luther King como líder pacífico, que termina siendo asesinado en el 68, las rebeliones del Mayo francés, la figura del Che Guevara con la Revolución Cubana, Fidel Castro, ¿sí? Ahora bien, ese sería el panorama internacional. Si nosotros tenemos que asentarnos ahora en, bueno, a ver, ¿cómo empezamos a trabajar esos gobiernos? Pero sobre todo porque, no porque nos interese tanto lo político, vieron que nuestra materia es económica y social, pero sí para, teniendo el marco político, meternos, sobre todo en el texto de Gramsci, donde él nos va marcando esos distintos proyectos económicos y los distintos planes, ¿sí? Fíjense que él define a este plan económico de la Revolución Libertadora, ¿sí?, como un liberalismo moderado, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con ese
liberalismo moderado. Después él pasa al desarrollismo, en el interregno de Guido lo nombra como recesivo, en lo que es el gobierno de Ilia como una expansión de la demanda, dice Aronsky, en el gobierno de Onganía, Leinstein y Lanús con la Revolución Argentina, él habla de concentración económica como factor clave, para después pasar al tercer peronismo, o sea, de la Cámpora, Perón, con la distribución sin reformas, y culmina ese análisis de los gobiernos diciendo que con el análisis del Rodrigazo, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir trabajando como un poquito lo político, después sí, meternos en lo económico y lo social de periodo por periodo, al menos de gobierno, ¿sí? Para que les sea más fácil, pero no quiere decir que ustedes tengan que rendirlo de esta manera, ¿sí? O sea, periodo por periodo de gobierno, ¿sí? Entonces, decíamos, la autoproclamada Revolución Libertadora va del 55 al 58, tenemos el gobierno de Leonardi, de Aramburu, como todo golpe de Estado con apoyo de la oposición, ¿sí? Vieron que a lo largo de los golpes de Estado que ya trabajamos, siempre más o menos tenemos los mismos actores dando vuelta, no en cuanto a nombres o personajes, sino el mismo sector social y económico, político, haciendo o ayudando en ese golpe, ¿no? Adhesión de militares nacionalistas, de grupos católicos, el intento de hacer un peronismo sin Perón, recordamos que estaba exiliado. Leonardi buscaba captar ese voto peronista, pero a su vez también una parte de esa revolución, como ellos se autodenominaban, ¿no?, quería desperonizar al país y liberar del peronismo al país. Entonces, después viene la renuncia de Leonardi, que es reemplazado por Aramburu, seguimos con la proscripción del peronismo y el peronismo va a pasar a la clandestinidad, se interviene la CGT, la Confederación General del Trabajo, se encarcela a sus dirigentes y se prohíbe mencionar tanto a Perón como a él. Directamente se fusila a un grupo de conspiradores encabezados por el general Valle, y como nos dicen Lobato y Suriano ya en su título, acá vamos a directamente esa espiral de violencia va cada vez creciendo, cada vez siendo más fuerte, y como ellos mismos lo dicen, hay una radicalización de la violencia, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es, y de la protesta y con la consiguiente radicalización de la violencia, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con la dinámica esta de Stambov, que nos habla Aronsky, ¿sí? Vamos a tener una menor intervención estatal, privilegiando una economía de libre mercado. Entonces dejamos de lado esas políticas intervencionistas, ¿se acuerdan del tiempo de Perón, del primer, segundo gobierno, el IAP, el plan quinquenal, el primero, el segundo, con sus variedades? Ahora tenemos una política de menor intervención estatal, privilegiando libre mercado, ¿no? Son recetas más monetaristas, estructurales, con fuertes debates entre liberales y nacionalistas y dentro del mismo gobierno, ¿sí? Y son las primeras, los primeros acercamientos a los, tanto al Fondo Monetario Internacional, al FMI, como con todas sus medidas ortodoxas, ¿sí? ¿De qué? De ajustes, de achique, que ahora son las primeras que tristemente no se van a ir, ¿no? Y que después encima se van a ir acentuando, ¿sí? Basadas en ¿qué? Disminución de bonos, dejar de subvencionar a sectores artificiales y abrir las exportaciones, estimular esos sectores artificiales en vez de subsidiarlos, dar apoyo a los grandes grupos de poder, y acá otra vez, grandes grupos de poder, concentración económica, conglomerados, es un concepto recurrente y es a lo largo de todo el gran periodo, ¿sí? También la intervención de la CEPAL con la modernización y esos países desarrollados que van a ayudar a países subdesarrollados, ¿sí? Tenemos el informe de Previt. Fíjense que el peronismo había desalentado la producción primaria, no generando divisas, ¿no?, para las importaciones, y ahora esa política industrial era de industria liviana, con una falta de estímulo, ¿no?, a la generación de la energía,
y había suba desmedida de salarios, inflación, ¿sí? Y a corto plazo lo que proponían era devaluar el peso para privatizar empresas públicas y congelar salarios. Como decíamos, las primeras medidas, pero del típico manual de ajuste o de economías de medidas liberales, ¿sí? A largo plazo lo que buscaban era estimular esas industrias básicas, pero racionalizar, ¿no?, ese rol del Estado, incrementar sobre todo la producción energética. ¿Dónde la vamos a ver? En Atucha, el Chocón, en Neuquén con el petróleo, con el polo petroquímico, ¿sí? Entonces, como decíamos, la integración de la economía al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, ¿sí?, donde ya empiezan esa combinación de medidas, y sobre todo también se va a descentralizar la industria, sobre todo por lo que nombrábamos recién, en las industrias de energía, Atucha, Chocón, el polo petrolífero como en Neuquén, ¿sí? Se disuelve el IAPI, hay un levantamiento de control de precios y las manufacturas siguió siendo el motor, pero un sector primario que estaba estancado, al igual que el agro, si bien se intenta tecnificar o modernizar, ¿no? Se deroga la ley de asociaciones profesionales y hay una vuelta parcial a esa autonomía del Banco Central. ¿Se acuerdan de ese Banco Central que la clase pasada, en el periodo pasado, veíamos nacionalizado con Miranda, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leíamos las fuentes y demás, sí? Ahora bien, comienza entonces esa resistencia peronista, represión, limitación del derecho a la huelga, control de los sindicatos, y fíjense que eso está sumamente marcado ahí en el capítulo 3 que teníamos para hoy de Lobato y Suriano, ¿no? Este malestar, esta extrema politización, esta idealización de lo que es en realidad las Fuerzas Armadas, lo que es el comienzo del anticomunismo, ¿sí? Después vamos a ver también la figura de López Rega con la AAA, ¿no? Primero como secretario de Juan Domingo Perón, pero después también como mano derecha de Estela Martínez, ¿sí? Entonces, esos trabajadores que resisten activa o pacíficamente, ¿sí?, se forman las 62 organizaciones, que es la fracción que dejaba de lado los gremios progubernamentales, y van a ser la columna vertebral del peronismo, porque ¿cuál era la idea? Ese retorno de Perón, ¿sí? En cuanto a los radicales, la principal fuerza opositora, se dividen. En el 57 tenemos, por un lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que estaba liderada por Balbín, de corte totalmente antiperonista, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi, que era proclive al diálogo con Perón. De hecho, va a intentar ese diálogo, lo logra, ¿sí? Va a hacer un acuerdo con Perón que prometiéndole su regreso al país, su repatriación, mientras tenga el apoyo de los votos, se los da y lo termina traicionando porque no se logra esa vuelta, ¿sí? Entonces, vamos a tener esa reforma constitucional en el 57, donde van a ganar los votos en blanco, ¿sí? Porque hay un llamado también de ese peronismo a votar en blanco. Y Frondizi en el 58, en esa primera etapa, va a criticar el fomento a la explotación de capitales extranjeros, va a lograr ese acercamiento, como decíamos, de Perón y Frondizi, logrando la adhesión de Perón a la candidatura, y también después esa traición, ¿no? Como figuras claves tenemos a Frigerio, Scalabrini Ortiz, ¿sí? Ahora bien, si nosotros nos centramos entre el 58 y el 62, que es ese gobierno, vamos a tener que analizar, como dice Aroski, bien el desarrollismo, ¿sí? Ahora, políticamente teníamos por un discurso progresista, sobre todo basado en el petróleo y la política, un poco marcado así, porque fue el primero más aliado al sindicato peronista, pero pronto se va a oponer también al gobierno, ¿sí? Hay un poder de veto de las Fuerzas Armadas que continuamente van a irrumpir, ¿sí?, en el gobierno, y vamos a tener económicamente tres ejes, lo que es, por un lado, satisfacer esas necesidades del capital industrial, tener esa racionalización,
reubicar a ese movimiento obrero bajo las reivindicaciones sectoriales. Piensen en la CGT intervenida, ¿sí? Piensen en las 62 organizaciones, ¿no? Y un poco reducir esa influencia de las Fuerzas Armadas. O sea, todo ese combo se tenía que lograr, ¿sí? Largan el plan con Intes, ¿sí? En las elecciones de gobernadores, que sin esa proscripción del peronismo hay un triunfo de los candidatos peronistas, pero Frondizi después interviene en las provincias para evitar el acceso al poder de esos peronistas, ¿sí? Y el general Poggi directamente lo detiene y lo lleva a la isla Martín García, ¿no? Entonces tenemos entre 62 y el 63 el interregno, que se le llama así por lo corto, ¿no? El interregno de Guido, que asume en calidad de presidente del Senado, ¿sí? Y es apoyado por militares y por la UCR del pueblo, ¿sí? En la economía, en este interregno, nosotros lo conocemos como el interregno recesivo también. ¿Por qué? Porque había un intento de construir como un frente integrado de movimiento obrero y peronismo, ¿sí? Y en ese desarrollismo se va a favorecer o se va a intentar seguir favoreciendo a la industria básica, ¿sí? Como un camino para llegar a ser un país desarrollado, ¿sí? Se va a restablecer la ley de asociaciones profesionales, van a tener en cuenta los planes de la CEPAP, que tendría que ver con liberar la importación de maquinaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ese agro que estaba estancado con esa maquinaria, la tecnificación, la creación del INTA, el apoyo del CONICET, iban a intentar despegar, ¿sí? Ese agro que, como decíamos, estaba estancado. Hay suspensión de los subsidios, liberalización del control de precios, se mantienen los convenios colectivos de trabajo porque se intentaba despegar de esos gremios fuertes o esos sindicatos que tenían sobre todo los sindicalistas que tenían esa acción fuerte y que muchas veces habían dejado de lado los intereses de las bases, ¿sí? Y Frondizi va a iniciar la gestión pagando y equiparando sueldos atrasados, ¿sí? Entonces, hacia fines del 68 se va a sancionar esa ley de promoción de inversiones extranjeras, que eso va a asegurar a esos inversores la libertad de remitir ganancias y aún incluso para repatriar el capital. Entonces eso hace que continuamente no sean un motor de desarrollo esas industrias, ¿sí? ¿Por qué? Porque se repatrian esos capitales, no reinvierten la mayoría de sus ganancias y la generación de empleo no es tal porque son muchas veces con mecánicas o con infraestructura obsoleta, ¿sí? Y también piensen en los grandes conglomerados económicos que, sobre todo transnacionales, que llegan al país y hacen o nos llevan a la pérdida o al cierre de buena parte de las empresas medianas o pequeñas. Bueno, entonces decíamos, las inversiones extranjeras es de alrededor de más de 20 millones de dólares, en el 57 pasa a 248 en 1959. Hay un mercado interno protegido, ¿sí? Porque hay sobre todo un incremento de la producción de petróleo. Segva, ¿sí? Ustedes son jóvenes, ya tienen Edelap o Edenor, ¿no? Pero en su momento era Segva la compañía de electricidad, ¿sí? Créditos también del Fondo Monetario Internacional a cambio de un programa de estabilización, ¿sí? ¿Para qué? Para corregir los déficits del Estado mediante ampliación de impuestos y, incremento de tarifas, ¿sí? Entonces, congelamiento de los salarios, y acá vemos bien las medidas ortodoxas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿sí? Bien de achique y de ajuste. Medidas que, como les digo, tristemente uno las sigue padeciendo. Entonces son medidas que las vamos a ver no solamente en los 50, en los 60, en los 90, en la actualidad, ¿sí? Entonces, decíamos, en el 59, ese plan de estabilidad y desarrollo va a generar luchas entre trabajadores, se va a llamar a Álvaro Alzogaray con el programa liberal modificado, ¿sí? El famoso Hay que pasar el invierno, y su programa de ajuste, ¿sí? Transformaciones, programas de privatización de empresas públicas. Sí. Esperen que dejo de compartir. ¿Se podría acercar un poquito más el micrófono? Porque sí, no sé si soy yo
o no sé si les pasa a los compañeros también. Hoy me había dicho Ludmila que no escuchaba. Sí, ahí me pongo más cerca. Esperen que me voy a acomodar mejor así. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, se escucha. Yo para que por ahí si grita o algo por el estilo, para que no se le lastime la voz. No, gracias, porque encima cada vez le forzaba más. Por eso empecé un mate calentito para ver si no... Porque internet está muy variable y continuamente me dice conexión inestable. Entonces también debe ser por eso que no se escucha bien. Bueno, gracias, Franco. Sí, gracias ahí que me avisaron de paz, fíjate, sí, gracias. Entiendo que muchos también con las nuevas restricciones que se nos vienen, hay como cambios familiares o laborales, así que no hay problema, chicos, no, lo vamos viendo, no hay problema, ¿sí? En cuanto a las ausencias o las retiradas antes, no hay problema. Bueno, entonces, íbamos por... esto que decíamos de... Empiezan bien las medidas de ajuste, ¿sí? Las primeras privatizaciones de empresas, o sea, lo contrario a lo que veníamos en el periodo anterior. ¿Se acuerdan cuando veíamos la nacionalización de empresas? Bueno, acá privatización, ¿no? De empresas públicas y sobre todo privatización, cuando el Estado se hace cargo de deudas privadas, ¿sí? Gracias, muy bien. Gracias, Delfina, porque así pueden también seguirme por ahí. Por eso les preparo esto, así les es más fácil. Gracias, Delfina. Bien, esperen que... Bien, entonces, les decía. Esto, chicos, yo lo fui armando con cosas de los dos textos y también un poquito más para que a ustedes les quede el pantallazo, ¿sí? Bien, listo, bárbaro, no hay problema. Gracias, Micaela. Bien, bueno, entonces, íbamos por acá, decíamos. Conflictos sociales, el frigorífico, ¿no? de Lisandro de la Torre como un conflicto social clave, ¿sí? El plan Conintes. Y empiezan también esos planes del pragmatismo de Augusto Bandor, ¿sí? Vamos a tener racionalización estatal, privatización de empresas públicas, reducción de personal, ¿sí? Racionalización de los ferrocarriles, el cierre de ramales, donde se va por un poco a matizar este cierre con la gran concreción de asfaltos o de rutas que se hacen nuevas, ¿sí? Decíamos la tecnificación del INTA, lo que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Comisión de Energía Atómica, el CONICET, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, ¿sí? Ahora bien, el agro que estaba estancado, el agro que intentaba, mediante esas medidas, despegar, tenía un apoyo, sobre todo en el INTA, teníamos difusión de lo que veíamos, ¿se acuerdan cuando decíamos se liberalizó la importación de maquinaria, ¿sí? Tractores, cosechadoras, o sea, transporte de cereales, semillas, agroquímicos, silos, ¿sí? Entonces hay una expansión también del ganado holando argentino y una urbanización, ¿sí? Ahora bien, si nosotros tenemos que ver la industria, recuerden que estamos hablando, ¿sí?, del periodo del interregno todavía, ¿sí? En ese periodo, en el medio, ¿sí? Estamos hablando entre Frondizi, Guido y demás, ¿sí? Todavía no llegamos a Ilias, para que no se me pierdan, ¿sí? Entonces, hay una retracción de esa industria textil, hay inversiones directas, sobre todo en el petróleo, en energía. Los capitales externos se van a invertir fundamentalmente en industria química, en producción siderúrgica, en automotriz. Filiales automotrices se suman europeas a las norteamericanas que ya estaban, ¿sí? Pero siempre la característica principal es la concentración en pocas manos, por más que sean capaces de hacer eslabonamientos productivos, ¿sí? La característica es concentración en pocas manos, oligopolios, ¿sí? Tenemos avances de empresas dinámicas frente a lo que es el retiro de las antiguas, y el Estado, como decíamos hace un rato, se hace cargo de los déficits de empresas privadas, ¿sí? Crecimiento de industrias alrededor de los transnacionales, y con esto de hacerse cargo, entonces ahí vemos también los apoyos o las oposiciones a los gobiernos o a los diferentes golpes de Estado, ¿sí? ¿Qué medidas llevan adelante esos gobiernos? ¿En favor de quiénes o en contra de quiénes? ¿Sí? ¿A quién benefician? ¿A quién perjudican? ¿Sí? Entonces, como decíamos, va a haber una descentralización geográfica de la industria. Salimos de lo que Gallo nombraba la Pampa, ¿sí? Lo que Rock también, bueno, salimos
hay un avance de las obras públicas, sobre todo en lo que es la red de pavimentación, como decíamos hoy. Se retrae los ramales ferroviarios, no es que se levantan, sino que dejan de usarse, pero sobre todo empiezan cada vez más fuertes las rutas. En el 55 había 8.800 kilómetros, pasan a 10.800 en el 60, 14.700 en 5 años más tarde, ¿sí? Entonces, también, como decíamos entonces, crecimiento de rutas, disminución del ferrocarril, privatización de empresas públicas, sobre todo también en el transporte. Y si uno tiene que meterse de lleno en este desarrollismo, era una estrategia económica que iba a implicar integrar política, el desarrollo político y desarrollo económico impulsado en ese capital externo, aunque discursivamente se atacaba el imperialismo. O sea, como muchísimos gobiernos de nuestra historia, práctica por un lado, teoría por el otro, ¿sí? Bien, entonces va a negociar con los militares, va a negociar con la iglesia, por ejemplo la educación superior, ¿sí? La laica o libre, ¿sí? Pese a que teníamos desde la época de Irigoyen, ¿sí? la reforma, ¿sí? La reforma del 18 de la universidad gratuita, ¿sí? Entonces, y laica, ¿no? Desarrollo de la industria básica, acero, celulosa, maquinarias, químicas, y también un desarrollo de las economías regionales y sobre todo de la explotación de recursos naturales. Profe, Ahora, disculpe, sí, no me quedó muy claro lo de laica o libre. Sí, en realidad por el hecho de que la iglesia lo que quería era otra vez meter en las distintas instituciones educativas la religión. Entonces, sobre todo, no tanto en la universitaria, sino en lo que era la terciaria, ¿sí? Por eso decíamos educación superior, ¿sí? Meter la religión en los distintos sistemas educativos, ¿sí? Por eso laica o libre en realidad, sino más que libre, sino laico religiosa, ¿sí? Sería. Ah, claro, sí, ahora sí, gracias. No, por favor. Bueno, espérate, Franco, íbamos por acá. ¿Dejé de compartir? No dejé de compartir. Bien. Era sino para no hablar sobre nada. Bien, entonces, ¿qué productos o qué conflictos sociales provocó ese desarrollismo? ¿Sí? Para eso, obviamente, volvemos al texto de Lobat y Suriano, ¿sí? Sobre todo, fíjense en la página 110, 111, donde van marcando esas facciones de estudiantes, de universitarios, huelgas, manifestaciones populares, movilización, un nuevo concepto, esto de ocupación de fábricas, ¿sí? Fíjense que ahí nos dice, ¿qué entendieron esto de ocupación de fábricas? ¿Era una conducta más espontánea o una conducta más dirigida? ¿Cómo le entendieron esto, según el texto de Lobat y Suriano, a la ocupación de fábricas? ¿Cómo dicen ellos que...? Yo había entendido que estaba dirigido, pero por el sindicalismo más violento, ¿no? Por el... Exactamente, Juan, exactamente, por ese sindicalismo más violento que llama a la toma de fábricas. Bien. Que después también vamos a ver esas internas que hay, ¿no? Entre Bandor, ahí lo vamos a ver, ¿sí? Bien. Vamos bien. Sí, profe, puede ser que eso que habla más de la parte, por ejemplo, que al producirse las huelgas y eso en distintas regiones se reprimía. Exactamente, también en distintas regiones se va a reprimir. Recuerden después la del frigorífico de Lisandro en la Torre, ¿sí? Y vamos a ver también represión y después también las mismas manifestaciones de protesta ya eran violentas, ¿sí? No con eso se va a justificar la represión, ¿no? Pero sino que como la violencia estaba cada vez más alta, ¿sí? Bien. Sí, profe, gracias. No, por favor, Agustín. Bien. ¿Alguien más? No, seguimos entonces. Y vamos por acá. Decíamos, represión, esa inmigración que estaba en retroceso, ¿se acuerdan que ya dirigida exactamente, Ariana? Sí. ¿Se acuerdan que nosotros la pasada, el periodo anterior, ya veíamos que
la inmigración transatlántica, la inmigración ultramarina ya se había cortado, teníamos una inmigración de países limítrofes y después migración interna. Bueno, entonces acá lo mismo, que la inmigración está en retroceso. ¿Por qué? Porque hay malas condiciones sociales, entonces hay muchas huelgas, manifestaciones, ¿sí? En el 55 tenemos el decreto que se autorizaba a los empresarios a eliminar los obstáculos a la productividad, ¿sí? Se reglamentó el derecho a huelga, se derogó esa ley de asociación profesional que continuamente se derogaba, se derogaba, otra vez se autenticaba, ¿sí? ¿Qué era esa ley exactamente que tanto se habla? ¿Cómo, Juan? Te escuché tu voz, pero no alcancé a escuchar. ¿Cuál era esa ley de las asociaciones gremiales? ¿Qué decía? De las asociaciones profesionales, que tenía que ver con respetar los convenios colectivos de trabajo, respetar las paritarias, ¿sí? Por regímenes, ¿sí? Por colectivos de trabajo, ¿sí? Por asociación de profesionales. Continuamente, ¿por qué se rompía? Porque lo que se quería era que se pudiera como manipular a todas esas distintas asociaciones, ¿sí? Que no tuvieran como tanta autonomía. En eso se rompe la ley continuamente. Okay. Esperen que, creo que, no, los admití, sí, tenía gente en espera y quería responder y admitirlos a la vez. Bien, bueno, entonces, decíamos, hay una política ambigua de Frondizi en cuanto a traición y acuerdo, ¿no? con el FMI, privatización, decíamos, del frigorífico, surgimiento y desarrollo del bandorismo, ¿sí? También con el pragmatismo de que se va a beneficiar a la negociación en cuanto a servicios sociales, ¿sí? Después lo que vamos a ver en el periodo siguiente, y ahí justo también en respuesta a lo que preguntaba Juan, lo que vamos a ver es que se va a reformular esa ley de asociaciones profesionales para intentar democratizar el sistema y recortar el control de los fondos que cada asociación manejaba. Es una cuestión económica y política, ¿no? Pero sobre todo económica, el manejo, ¿no? De esas asociaciones profesionales, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, más adelante viene Onganía con el no negocio, sin no negociar, sino reprimir directamente y suspender todo lo que eran las negociaciones colectivas, ¿sí? En el 68 el Congreso de la CGT con Húngaro, que es el que va a ganar, ¿sí? Ahora bien, si nosotros pasamos a Ilia, ¿sí? Arorski vieron que lo define como una expansión de la demanda, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver en estos 3 años, ¿sí? Porque le terminan haciendo el golpe de Estado, qué es lo que pasa a nivel económico y después también social, ¿no? A nivel político llega a elecciones con el peronismo proscripto, tiene una debilidad institucional, continuamente le marcan esto de que gana con un 26% de los sufragios emitidos, pero el 20% era voto en blanco, el que admito a otros compañeros, ¿sí? Y en la economía va a ser un gobierno partidario de la participación activa, ¿no? Del Estado en la economía, un poco, otra vez un viraje, una vuelta a la intervención, el Estado que va a controlar, el Estado que va a regular actividades en algunas áreas sosteniendo, por ejemplo, el control de precios, el Estado que va a hacerle frente por primera vez a las grandes farmacéuticos, ¿sí? A la industria farmacéutica, ¿sí? Y con salario mínimo, con influencia de la CEPAL, con planificación económica, ¿sí? Y con una gran oposición del empresariado que después termina sumándose a los militares para hacerle de golpe. Sí, es que además lo de incrementar la demanda agregada a través del aumento de los ingresos ya lo había hecho Perón antes. No escuché lo último, Juan. Que lo de incrementar la demanda a través del aumento de los ingresos ya lo había hecho Perón. Tal cual, sí, listo. No te había entendido lo último y te entendí como que decías un personaje, ya lo había hecho y no había entendido Perón antes. Ahora sí. Yo había visto que se te cortó igual la voz. Gracias por eso. Gracias, Juan, porque no quería responder cualquier cosa y a ver si había entendido bien. Sí, bien. Exactamente, es como que la fórmula ya estaba, ¿sí? Ahora,
¿Qué es lo que van a hacer entonces? Con ese incremento de las exportaciones, ¿sí? Favorecidos por los precios internacionales, que ahora estaban un poquito mejor, un relativo aumento de la productividad, se van a controlar las importaciones, ¿sí? Va a haber una expansión del gasto, pero el problema siempre latente, ya desde antes, ¿no? Pero con Frondizi se había incrementado más, la deuda y el vencimiento de esos préstamos que había que pagar, ¿sí? Se reduce la desocupación y aumento de las exportaciones, del Producto Bruto Interno, pero también se desalentó el ingreso de capitales, ¿sí? Listo, que esté todo bien, Francisco, ¿sí? Se elevó el déficit de lo que es empresas del Estado, utilizando, ¿no? Sobre todo para intentar demostrar continuamente la incapacidad y la ineptitud, ¿sí? Entonces dice, bueno, esas empresas del Estado son ineficientes, el gobierno es ineficiente, continuamente se le iba machacando esto en conjunto con la deslegitimidad política por haber ganado con un porcentaje casi igual que la cantidad de votos que tuvieron en blanco, ¿sí? Tenemos, bueno, una planificación estatal, ¿no? A través de la CONADE, créditos a industrias que van a utilizar por primera vez insumos locales para intentar como cortar esa dependencia de los insumos extranjeros, ¿sí? Y se incrementa la tecnificación del agro y continuamente la suma de nuevas tecnologías, ¿sí? Respeta los convenios colectivos de trabajo, intenta limitar la importancia sindical, ¿sí? La CGT llama a lo que hoy habíamos nombrado, ¿sí? La ocupación de las fábricas y como plan de lucha. Se mete entonces con esta función política de los sindicatos al intentar ponerles un freno, ¿sí? Teníamos por un lado Bandor con el proyecto de construir un peronismo sin Perón, que se hace cada vez más fuerte, con el operativo Retorno, ¿sí? Intentar lo que ya con Frondizi no se había logrado, o sea, intentar esa vuelta de Perón al país. Ilia, a pesar de ese crecimiento económico, ¿no? de su gobierno entre 63 y 63, continuamente, como decíamos, es acusado de ineficaz y de proclive a no arrodillarse, pero a ceder ante las presiones del sindicalismo, ¿sí? Y hay una ilegitimidad de su gobierno por la proscripción del peronismo. Conclusión, terminan generando, ¿sí? O provocando los militares con los grandes grupos económicos el golpe de Estado y Onganía, Ilia es desplazado por Onganía, ¿sí? Con una gran conspiración de lo que es la oposición y la prensa. Fíjense que son actores que continuamente repetimos. Grandes grupos económicos, ¿sí? Sociedad Rural, Unión Industrial Argentina, muchas veces también la Iglesia, grandes cúpulas sindicales, prensa. Actores que recurrentemente los vemos participando en todos los golpes de Estado, ¿sí? Profe. Ay, se me cortó ahora. Dejo de compartir así. Te escucho. Bien, se me había cortado a mí. No, que yo recuerdo haber visto este tema, obviamente en el secundario, y recuerdo eso, que cuando lo dimos hicieron mucho énfasis, en el caso de la profesora que me lo dio, en, digamos, la insistencia de los medios en deslegitimizar el poder, y que de hecho hasta, o sea, si se buscan hoy siguen habiendo gráficas de, bueno, lo trataban de Tortuga, y hay gráficas de él como Tortuga, hay un juego de la OCA, de hecho, que habían sacado y difundido en la población, que bueno, que básicamente era de él, era apaleado por los medios, dejándose llevar por la gente, por las manifestaciones, como que lo trataban de total inoperante. Exactamente. Y eso era lo que la gente veía. Tal cual, pero ¿por qué? Porque fue uno de los primeros que logró imponerse, por un lado, intentar frenar el peso de esas cúspides sindicales y también de los grandes grupos económicos, ¿sí? Fue el primero que puso un precio mínimo a los remedios, ¿sí? A los medicamentos. Sí. Por ejemplo, ¿sí? Y hablar de la ley de petróleo y demás, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, esperen que vamos a compartir. Si no, pongo el anuncio, ¿no? Como la clase pasada vieron con el video que nos despertábamos un poco. Bueno, vamos por acá. Ahora bien, vamos a Onganía, ¿sí? Entonces, llegamos como a la mitad de este gran periodo de hoy. Esperen que traigo
el chat, por las dudas, por si alguien me pregunta por ahí, y cada vez que comparto se me va. Ahí está. Controles. Ahora sí. Bien. Vuelvo a poner acá. Bueno, ahora sí. Bien. Entonces, a ver, alguien en acá. No, estamos bien. Era Antonella que había escrito por el chat. Bien. Entonces, decíamos. Estamos en la mitad, recuerden que tenemos que llegar hasta el 76, ¿sí? Entonces, ahora, este periodo de la Revolución Argentina, ¿no? Conocido, ¿no? Como Revolución Argentina, que vamos a ver a Onganía, ¿sí? Hasta el 70, del 66 al 70, después vamos a tener 70-71 Livingston, después vamos a tener a Lanús, 71-73, vamos a tener a Cámpora en el gobierno, con el retorno después de Perón, el gobierno de Perón, y después Eva Estela Martínez de Perón. Por las dudas, así no se me perdieron en la línea de tiempo, ¿sí? Entonces, este periodo, Aronsky, él lo termina definiendo como el periodo de la máxima concentración económica. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? A nivel político, nosotros tenemos un contexto internacional donde está esta doctrina de seguridad nacional. Tenemos, como decíamos, el derrocamiento de Ilion, un gobierno militar con amplio consenso de la sociedad y la prensa, lo que veníamos hablando, lo que nos mencionaba Antonella, ¿no? El apoyo de... esperen que tenemos gente en espera. Ahí va. El apoyo de lo que es los grandes grupos empresarios, que nombramos hace un rato. Sociedad Rural Argentina, Unión Industrial Argentina, la CGE, la Confederación General Económica, que después va a terminar pactando esa CGE con la CGT, que ahora vamos a ver, ¿sí? Apoyo de fuerzas políticas, ¿sí? Apoyo de gran parte del sindicalismo, como Augusto Bandor, como José Alonso, quienes van a presenciar incluso la asunción de él de Onganía como presidente, ¿sí? Tenemos lo que se llamó shock autoritario, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar basado en 3 ideas, que es las ideas clásicas de todos gobiernos dictatoriales. Orden, ¿sí? Vamos a ver después cómo imponen ese orden, ¿sí? Jerarquía, ¿sí? Moralidad, ¿sí? Y esto, insisto, es una constante en todos los gobiernos dictatoriales, esto de considerarse moralmente por encima, tienen que ir mostrando la moral o haciendo marcar la moral al resto, ¿sí? O ese orden, o esa jerarquía que hay que respetar, o que llevan a respetar a la fuerza, ¿sí? Ahora, Onganía entonces va a liderar una corriente de carácter nacionalista, anticomunista, neocorporativista, de rasgo paternalista, ¿sí? Todo junto, ¿sí? Va a llevar por eso a un shock autoritario que le llaman de este gobierno, ¿sí? Seguimos entonces dentro de la doctrina de la seguridad nacional, donde va a haber un estatuto de esta revolución argentina en que va a manifestar continuamente el autoritarismo. ¿Qué va a pasar? Abolición del Parlamento, prohibición de los partidos políticos, persecución ideológica a los opositores, gobierno basado en tiempos, ¿sí? No tanto en procesos, ¿sí? Y este Estado, el EVA, el Estado burocrático autoritario, es un Estado que es resultado de esa reacción de los grupos dominantes frente al proceso de industrialización, ¿sí? Y es un Estado burocrático autoritario que se va a mantener por un tiempo largo en el poder y donde van a tener cada vez más importancia estas instituciones coactivas, ¿sí? Y se van a cerrar los canales democráticos, ¿sí? Es presentado como un desempate, como si, bueno, es lo que no es ni una cosa ni la otra, estamos acá en el medio, ¿sí? Pero va a profundizar el modelo de Estado a partir de la incorporación de capitales extranjeros. Las Fuerzas Armadas también van a liderar ese proceso de industrialización del mercado interno y va a ser un intento de este Estado burocrático autoritario de frenar la movilización popular, que como venimos sosteniendo desde el capítulo 2, ni hablar en este capítulo 3, cada vez se hace más radicalizada su protesta, ¿sí? Su manifestación, su escucha. Entonces se va a apelar al sindicalismo organizado, ¿sí? Con un intento de conformar una CGT afín a sus intereses, ¿sí?
para eso, bueno, vamos a ver un plan Salamey, ¿sí? Se oponen empresarios y liberales. No se va a derogar la ley de asociaciones profesionales, pero si tenemos un sindicalismo afín a los intereses del gobierno, no importa que no esté derogada la ley, ¿sí? Ahora, Krieger Bacena como ministro de Economía, que va a llegar hasta el Cordobazo, ¿sí? Donde las medidas más importantes es devaluación del peso en un 40%, aumento de las retenciones, impuestos sobre la tenencia de dólares, ¿sí? Fíjense que son todas medidas que seguimos a lo largo de la historia repitiendo. ¿Sí? Ven que tengo alumnos en esto. Ahora bien, congelamiento de salarios, anulación de convenios colectivos de trabajo, aumento de impuestos y esta pretensión, ¿no?, de racionalizar la economía privilegiando las empresas más eficientes frente a las menos eficientes, ¿sí?, frente a las menos productivas. Gracias, Jonathan, ahí lo anotamos, ¿sí? Entonces, va a haber entes que intentan mantener su autonomía, como es el INTA, ¿sí?, Instituto Nacional de Tecnificación Agraria. Va a haber una estabilidad bancaria y el apoyo a créditos desde el exterior, aumento de tarifas, de obra pública, ¿sí? Y el Estado empieza a invertir en grandes obras públicas, como lo que son la Central Atucha, la represa El Chocón, ¿sí? Esperen que admito a la gente. Bien. Entonces decíamos, Krieger Bacena va a tener contacto con esas empresas multinacionales y esos grandes grupos oligopólicos, ¿sí? De ahí viene su plan. Vamos a seguir con los préstamos del Fondo Monetario Internacional por financiamiento de obras de infraestructura. Bien, a ver, Macarena. Si bien se favorecieron las grandes empresas, mientras que la parte agraria, exactamente, sí, la parte agraria se veía, si bien se intentaba tecnificarla, dotarla de créditos, todavía estaba estancada y también se debía mucho a la gran fluctuación por las crisis externas de los precios, ¿sí? Entonces no lograba el agro reponerse, ¿sí? Bien, y como decíamos, las grandes inversiones iban para la industria, ¿no? Bien. Entonces el Estado va a intervenir otorgando pautas de negociación entre lo que es inversión de capital y lograr eficacia y competencia en esas inversiones, ¿sí? Sigue el tema de la pavimentación de rutas y esa estabilidad que mencionábamos va a llegar hasta el 69 con los grandes desequilibrios. ¿Por qué? Porque es a ese agro que estaba estancado se le va a sumar en el 69 la crisis ganadera, ¿sí? Y vamos a tener una constante desnacionalización industrial. ¿Por qué? Porque todos esos grupos multinacionales o empresas multinacionales terminan algunas comprando esas empresas, por ejemplo, medianas y pequeñas para cerrarlas, o terminan llevándolas a la quiebra, ¿sí? Bien, esperen que admito a Gonzalo que estaba ahí. Bien, entonces decíamos, la producción agropecuaria, vamos a tener retenciones que se levantan, gracias a esa crisis ganadera. Bueno, levantamos las retenciones a ver si recuperamos por este lado, ¿sí? Se reducen los aranceles, se eliminan los subsidios a las economías regionales, ¿sí? Se insiste con la mecanización del agro, tractores, cosechadoras, ¿sí? Los galpones de almacenamiento, ¿sí? Se mejora el suelo gracias a lo que es fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, ¿sí? Utilización de semillas híbridas. En el 66 empiezan las buenas producciones de maíz, de trigo, de girasol. Empiezan a surgir los contratistas, también dentro como un actor económico clave, ¿sí? Pero siempre seguimos con esa tendencia a la concentración económica, ¿sí? Bien. Vamos a la industria. Hasta acá, vamos bien. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, profe, bien. Bien, profe. Buenísimo. Se recuerdan que estamos todavía en lo que es la Revolución Argentina. Después vamos a pasar Cámpora, último gobierno de Perón, gobierno de Estela Martínez, hasta ahí para llegar al Rodrigazo, ¿sí? Y para tener todo lo previo al último golpe militar que vamos a dar la clase que viene. Que la clase que viene ya les armé con fuentes, o sea, con un pedazo con un fragmento de una carta. Vamos a también trabajar con video y con los textos, ¿sí? Una salvedad, el texto de Quiroga, vieron que no estaba en el cuadernillo por ahí que
que se había compartido, pero fíjense que yo les puse el link para el Drive para poder bajarlo, ¿sí? Si no, cualquier cosa lo subo aparte, no hay problema, ¿sí? Bien, entonces, tomo un matecito, así ya estamos. Disculpen. Bueno, entonces decíamos, en cuanto a industria, seguíamos con la racionalización de las formas de concentración en grandes plantas. Ya habíamos hablado de esta desaparición de cientos de empresas o de talleres medianos y pequeños, ¿sí? Hay un ensanchamiento del mercado interno, se reactiva la construcción, la industria textil, la producción de alimentos, la producción de bienes livianos, la industria automotriz, pero como ya también habíamos mencionado, esa industria transnacional no era motor del desarrollo y terminan provocando la ruina de empresas menores que también no reinvierten sus ganancias de forma productiva, ¿sí? Y tenían ese derecho a repatriar sus capitales, ¿sí? Porque no corren riesgos, donde una empresa multinacional, un conglomerado, viene a este país, no le funciona, le cambia las condiciones, se va a otro país. Pasaba lo mismo en Uruguay y en Brasil, en determinados países de América Latina, ¿sí? Entonces, tenían créditos del Estado, reinvierten ganancias, recuperan la inversión a plazos muy breves y repatrian sus ganancias, ¿sí? Muchas veces traían equipos obsoletos, inadecuados, pero se expanden, ¿sí?, sobre ese mercado interno y, como decíamos, también muchas veces comprando fábricas locales que después terminan haciendo cerrar la competencia y a su vez lograr esa concentración máxima económica y de poder, ¿sí? Bien, tenía miedo que alguien me haya hablado y no lo haya visto acá en el chat. ¿Ven que se me olvidó el chat? Bien, no tengo a nadie. Bien, entonces, como decíamos, en el 68, con la división de la CGT, por un lado la CGT Azopardo, que continuaba leal al régimen, con Bandora a la cabeza, y por el otro lado la CGT de los argentinos, que tenía que ver con Raimundo Ungaro, que era de carácter combativo y opuesto a esa dictadura militar, ¿sí? Va a haber un disciplinamiento de la sociedad constante. Fíjense que eso lo marcan continuamente lo batisuriano, cómo intentan estos gobiernos disciplinar a la sociedad, ¿sí? Intervención de la universidad con la noche de los bastones largos y con las primeras irrupciones de las fuerzas de represión en las universidades y con la consecuente fuga, ¿sí?, de cerebros, que le llaman, la consecuente directamente ida del país de buena parte de nuestros intelectuales, ¿sí? Sí. Listo, no hay problema, Facundo, no hay problema. Sí. Bien, entonces, les decía, entonces ya tenemos políticas persecutorias a estudiantes, a profesores, también se van a sumar las políticas de persecución a obreros, ¿sí? Cierre de industrias, racionalización del personal, el surgimiento de los sacerdotes del tercer mundo, el cordobazo, ¿sí?, el nuevo sindicalismo, ¿sí?, con la unión de estudiantes y de obreros con un sindicalismo combativo. ¿Y por qué la importancia del cordobazo? Porque, bueno, por ejemplo, también con el mayo francés, ¿no?, es la conjunción de intereses en la protesta por primera vez donde se juntan obreros y estudiantes para una misma protesta, ¿sí? Donde se suman las fuerzas, ¿sí? Como decíamos, este vivorazo, esta espiral de violencia ya es imparable, ¿sí? Y tenemos entonces la renuncia de Onganía, ¿sí? Ahora bien, ¿para dónde pasamos, sí? Pasamos a un clima de violencia extrema con lo que es los descamisados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas del Pueblo, los montoneros de origen peronista, el ERP de origen marxista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el asesinato de Bandor, ¿se acuerdan? El líder de la CGT de Azopardo, esperen que admito a un compañero, ¿sí? Torturas a presos políticos, censura y el crecimiento de la represión ilegal. Cuando ponemos ilegal, no hay problema, Manuela, no hay problema, yo continuamente los admito, ¿sí? No se preocupen. Con esto que les contaba de la represión ilegal,
no es que uno legalice la represión, sino que tenían ahora, era como que se perdieron ya todos los códigos. En su momento tenían represiones usando de excusa, bueno, se hizo tal manifestación o tal cosa, ahí se reprime. Ahora directamente la represión es tal que ya la violencia llega a su grado extremo, ¿sí? Y van a ser también en esta, con López Rega y la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, exactamente, van a ser la base de esto que está poniendo Macarena en el chat, ¿sí? De esa represión de la última dictadura cívica militar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos acá como las prácticas que se repiten, ¿sí? A estas prácticas de censura, represión, tortura se les va a agregar en la última dictadura militar la figura del desaparecido, ¿sí? No hay problema, Camila, me di cuenta porque entras y salís, no sea un problema, chicos, son cosas que pasan, yo estoy continuamente admitiéndolos, ¿sí? No hay problema. Cualquier ¿El asesinato de Bandor, quién lo provocó? El asesinato de Bandor, la otra parte de la CGT. Juan, no veía quién me hablaba, perdón, pues se me había ido la pantalla. Bueno, sí. Entonces ahí también lo que va a pasar es que directamente, como les decía hoy, empiezan los quiebres dentro de las distintas cúpulas sindicales o de las mismas organizaciones. Por eso se decía, el espiral de violencia llega al máximo, ¿sí? ¿Estamos, Juan? Sí, sí. No sabía si te me habías ido, Juan, o estabas ahí. Bien. Bueno, y después también el asesinato de Aramburu, ¿sí? Ahora, una cosita que... la idea de el nombre. Bien, ya estaba la idea entonces esto de la represión. Bien. Ahora, vamos ya acercándonos. Estamos en Levingston, ¿sí? Tenemos después Levingston, Lanús, Cámpora, Perón, ¿sí? Entonces, Levingston hace una vuelta al cambio de política y intenta volver a esa política nacionalista con Ferrer como ministro, con créditos a empresas nacionales. Se retorna al sistema de paritarias, ¿sí? Una política salarial distribucionista, ¿sí? Va a estimular las inversiones, va a haber otra vez control de precios del Estado y una expansión del crédito. Se intenta beneficiar a esos productores rurales y a la industria local, suspendiendo por un año lo que son los impuestos a la exportación de carne. No se suspende como ahora la exportación, sino los impuestos a la exportación, ¿sí? No convence ni a sindicalistas ni a militares, ¿sí? Termina su corto gobierno directamente con el pase a Agustín Lanús, ¿sí? Lanús tenía esa intención de abrir ese juego político, pero ¿qué va a pasar? Se profundiza la crisis económica. ¿Con qué? Con desempleo, caída del salario, aumento de los productos de la canasta básica familiar. Esto va a agravar la cuestión social tanto en villas como la desocupación, ¿sí? Fíjense que eso lo marca muy claro, también lo marcan, Lobato y Suriano, ¿no? Llegamos a lo que es el gran acuerdo ese nacional, el GAN, donde Perón no podía ser candidato, pero va a haber maniobras pendulares de Perón que va a desplazar a la dirigencia sindical y va a incentivar el rol de la juventud peronista, ¿sí? En el 72, bueno, las masacres de Trelew y Cámpora como delegado oficial de Perón es el que se va a encargar de ese retorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Perón no puede presentarse, él termina presentándose elecciones, las gana Cámpora, ¿sí? Pero hay también una ambigüedad del peronismo. Por un lado tenemos a la izquierda, ¿sí? que pensaba más en la liberación nacional, y por el otro lado los grupos de ultraderecha controlados por López Rega, el secretario de Perón, y por otro lado un poco en el medio de esos sindicatos peronistas. Estos grupos de izquierda y derecha son los que van a terminar en el 73, en Ezeiza, en la vuelta de Perón, terminan peleándose y Perón termina echándolos, ¿no?, a los montoneros después de la plaza, ¿sí? De ese acto donde lo van a recibir, ¿sí? El líder que vuelve después del exilio, ¿sí?
decíamos, hay unos enfrentamientos continuos, una conflictividad social en aumento, y gana entonces esa coalición justicialista con el 50% de los votos. ¿Qué es lo que intenta Kant? Por una política otra vez intervencionista, intenta un pacto entre la CGT y la Confederación General Económica, así que se llama el Pacto Social, ¿no? La política exterior va a estar basada en la independencia con respecto a Estados Unidos y una apertura hacia el mundo socialista, ¿sí? En el medio tenemos en el 73, como decíamos, la masacre de Perón, la vuelta de Perón y la masacre de Seiza, perdón. También el asesinato de Ruchis y el líder sindical. Renuncia Cámpora, asume Lastir, que era el presidente de diputados, pero tenemos la vuelta a Perón con la fórmula que comparte con Isabel. Gana con el 65% de los votos, ¿sí? Pero por su muerte no llega a gobernar más de 9 meses, ¿sí? Persisten los conflictos, hay una disolución de los gremios, una aceptación de un sindicato por rama, entonces ahí también, como decíamos hoy, las luchas internas por ver cuál es el único que queda de ese sindicato por rama, ¿sí? La expulsión de los montoneros de la plaza, ¿sí? Ahora bien, llegamos al último gobierno, ¿sí? El de la Martínez de Perón, ¿sí? Un gobierno que va a estar marcado por esa represión paraestatal que va a llevar adelante el secretario, quien era secretario de Perón, que es López Rega, ¿sí? Con esta alianza anticomunista argentina, un desconocimiento permanente a los montoneros, una intervención de los sindicatos disidentes, ¿sí? Y el plan económico llevado por Celestino Rodríguez, conocido como el Rodrigazo, ¿sí? Un mayor poder de las Fuerzas Armadas, una represión al ejército republicano del pueblo, ¿sí? En Tucumán, un fracaso de tomar el batallón de Montechingolo, y llegamos al golpe de Estado del 76, ¿sí? Ahora bien, ¿qué grandes líneas podemos decir en lo económico de este plan, ¿sí? Que se continuaba, ¿no? El modelo económico con ese tinte nacionalista que le habían dado tanto Levingston como Cámpora. Con la luz el rumbo económico se había descontrolado porque teníamos inflación insostenible, caída del salario real, fuga de divisas, desempleo, ¿sí? Entonces, con Cámpora primero y con Perón después, lo que se va a practicar es una estrategia intervencionista, ¿sí? Donde vamos a tener el Estado que va a controlar la estabilización de precios, de salarios, otorgar créditos, ¿sí? Donde va a haber importantes inversiones en obras sociales, en aumento de empleados públicos, se va a incentivar las exportaciones industriales con la activa participación del Estado. O sea, por un lado se incentivan las exportaciones industriales y también las inversiones, pero controladas por el Estado, ¿sí? Y se va a poner énfasis en la que son las exportaciones agrícolas hacia nuevos mercados, ¿sí? Va a ser un plan trienal, ¿sí? Donde vamos a tener, por un lado, nacionalización de ese comercio exterior, nacionalización de los depósitos, ¿sí? El uso de las tierras improductivas y una corporación de empresas del Estado que, como decíamos, va a firmar el pacto social entre la CGT, la Confederación General del Trabajo, y la CG, la Confederación General Económica, que va a ser por 2 años, en la que luego de un aumento del 20% se congelaban las negociaciones por los salarios y se suspendían los aumentos de precio. En el 73, con los países de la OPEP, se dispone un aumento del petróleo, de la Unión Petrolera, ¿sí? Tenemos el fin del pacto social, entonces se reemplaza este ministro Gelbar por Rodrigo, ¿sí? Y que era un hombre del entorno de López Rega que estaba dispuesto a romper definitivamente con el acuerdo con los sindicatos. Entonces por un lado está la Alianza Anticomunista Argentina con una ala bien dura, y ahora también mano derecha el ministro Rodríguez, ¿sí? a nivel económico. ¿Qué va a hacer? Devaluar la moneda un 100%, decretar tarifazos en los servicios públicos, eliminar el control de precios. Esto nos va a traer una suba de precios y de salarios, una emisión monetaria desmedida, las corridas por el dólar, la especulación cambiaria, que son cosas que vamos a ver
potenciadas después en el plan económico de la dictadura, ¿no? Esto de la especulación, la bicicleta financiera, ¿sí? Bueno, y movilización popular y huelgas constantes, ¿sí? Ni hablar a nivel de represión, ¿sí? Profe, una, Sí. una consulta. A raíz de la emisión monetaria de medida también llevaba a una alta inflación, o sea, si devaluó la moneda un 100%, además de eso y de la emisión de moneda, quiere decir que la inflación era altísima. Altísima, altísima. Y por eso vamos a ver en el próximo periodo que eso se hace imparable, ¿sí? La emisión, la alta inflación, esta especulación financiera, ¿sí? Eso, por eso les decía, se va a potenciar al máximo en el periodo siguiente, ¿sí? Ni hablar a nivel social, las persecuciones, las torturas, las desapariciones, ¿no? Pero sobre todo lo que yo quería en esta clase, que no era tanto los textos que teníamos que trabajar, porque eran 2 textos, pero era por ahí muchos gobiernos juntos, vamos a decir, pero que a ustedes les quede, nos falta un segundito igual, una síntesis de lo social, del periodo de Eva Martínez de Perón, pero que a ustedes les quedara claro de, bueno, cuál era la antesala de ese golpe de Estado, porque muchas veces me pasa, cuando explico estos temas, que han visto mucho en la secundaria sobre el golpe de Estado, pero lo ven como más el golpe en sí y no tanto analizar, bueno, qué es lo que iba pasando, de dónde salía López Rega, de dónde salía la AAA, quién era, de dónde salía Perón, ¿sí? Entonces, que ustedes vayan viendo todo ese proceso, ¿sí? No para justificar esto de héroes, demonios, un bando u otro, sino para que ustedes puedan entender mejor todo el proceso de autoritarismo, de represión, de, como decimos en el texto de, como dice Lobato y Soriano, de radicalización de las protestas en nuestro país, ¿sí? Claro, más que nada en la secundaria, yo por lo menos vi el durante del golpe de Estado y el post. Nunca vi el pre. Exactamente, hoy en la comisión de la mañana me decían lo mismo. Y por eso yo me detuve hoy, y por ahí la que viene vamos a hacer, sí, con material audiovisual, con fuente, pero quería detenerme en esto porque como que la dictadura la manejan más de taquito, o sea, no hay alguien que no haya visto algo de ese periodo, pero del anterior, de este periodo previo, y sobre todo de este gran periodo que trabajamos hoy, no lo tienen tan analizado, ¿sí? Entonces parece como que, no sé, las agrupaciones armadas surgirían de la nada, como la represión también. Entonces no es, insisto, no es justificar, sino es entender cómo se venía dando todo, ¿sí? Esperen que admito a alguien que está en espera. Diego, no sé si era que me querías preguntar algo, perdón. No, profe, se me activó sin querer, perdón. No hay problema, no hay problema. Yo estoy atenta porque, ya les digo, no me gustaría que dejara a alguien ahí que quiere decir algo y yo no lo escucho. Bien, bueno, entonces, vamos a lo último, decíamos, como consecuencia, esperen que les comparto un poquito así lo último que les quería mostrar de esto. Esperen que vamos por acá, vamos a traer el chat. Bien, les decía, como consecuencia de ese cordobazo, ¿no? En los años 70 se va a ir desarrollando una corriente cada vez más compleja, pero que se va a enfrentar tanto a la patronal como a las cúpulas sindicales. Entonces ahí viene también más los escalones de violencia. ¿Por qué? Porque esta cúpula sindical ya no puede manejar tan fácil a estas bases, ¿sí? Entonces va a haber una normalización de la CGT con Ignacio Rucci, pero que después termina siendo asesinado, ¿no? Que iba a tener un apoyo total a Perón. La CGT apoya ese pacto social que habíamos visto, pero hay enfrentamiento con trabajadores que están en desacuerdo y tenemos la época de el retorno y el derrumbe, ¿no? Tristemente de Perón, ¿sí? Ahora bien, esto sería lo que es el pantallazo a nivel tanto político, económico y social del largo periodo que teníamos hoy y lo que hablábamos recién. La idea es que nos detuvimos más en esta explicación por esto que voy cada vez más viendo en las distintas generaciones así de estudiantes. Vieron, como les digo, yo acá estoy dando en economía hace unos años, pero vengo hace muchos años trabajando en la Facultad de Humanidades en Historia Argentina, ¿no? Entonces muchísimos estudiantes como que tienen muy trabajado el periodo de la dictadura,
pero no el previo como para ir, ni el previo ni los previos, ¿sí? Como para ir entendiendo qué es lo que iba pasando en nuestro país, ¿sí? Y la idea de la materia, como esto que les decía yo en la clase pasada cuando hablábamos de los parciales, o hoy mismo, ¿sí? No es que sea una complicación en su carrera, que en el caso de ustedes es una carrera que tiene que ver con estrictamente economía, ¿no? El que no va a ser contador va a ser licenciado en administración o va a ser economista. Digo, ¿para qué queremos tener historia? O sea, para poder entonces, por lo menos, si bien ustedes lo económico ya lo entienden, pero saber que todas esas medidas económicas las toman personas a favor y en contra de determinados intereses, ¿sí? Y eso nos va a traer consecuencias para buena parte de la sociedad, y también esas decisiones económicas nos van a llevar a decisiones políticas, ¿sí? Por ejemplo, cuando acá se ve clarísimo, cuando le terminan haciendo el golpe a Ilia, ¿sí? Cuando se opone a esos grandes conglomerados económicos, ¿sí? A lo largo de casi todos los golpes de Estado, pero en este caso en Ilia es clarísimo con el tema del petróleo, con el tema de los medicamentos, con el tema de control de precios, con el tema de la prensa, ¿sí? Esa es la idea de una materia como la nuestra en la carrera o en el plan de estudio de ustedes, ¿sí? Bueno, cuéntenme, ¿cómo están? ¿Se entiende? ¿Hay algo que me quieran preguntar? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Se me durmieron? ¿Se me fueron? No, quedó todo muy claro, profe. Sí, estamos. Yo tenía miedo que fuera un poco por ahí lento, parecía ya me iban a comparar con Ilia, ¿no? Y la prensa, pero ya les digo, prefería hacerlo de esta manera como para tener este tiempo que podamos ir despacito viendo todo. Esperen que alguien me estaba preguntando acá. Ah, no, era que estaba bien. Bueno, ¿no tienen alguna duda, alguna consulta de lo de hoy? No. Del tema no, bueno, pero las notas del primer parcial, ¿van a estar el viernes o pueden estar dentro de la semana? No, a mí me gusta siempre explicarles a ustedes antes, entonces yo les muestro, bueno, les digo, a nivel general, en la 1 falló tal y tal cosa, en la 2 tal y tal otra, por eso la grilla era esta, la nota máxima. Igual ahí ustedes, por ejemplo, ya les abro el campus y van a ver cada uno sus comentarios de su parcial, ¿sí? Entonces van a entender en lo general y en lo particular. Pero si no tengo problema, yo lo puedo poner cuando los termino. No me faltan muchos, pero no quería mostrarles a unos y otros, no. Se imaginan que eso no. Eso como ustedes quieran. A mí siempre prefiero hacerlo en la clase, entonces yo les explico y lo vamos revisando. Entonces por ahí, por ejemplo, no sé, llevamos adelante la clase y después tenemos el tiempo para revisar o yo poderles explicar a cada uno, sobre todo los que si alguien tiene que recuperar, decirle, bueno, tenés que revisar esto y esto, pero igual lo puedo hacer la otra clase, por más de que les suba la nota. Eso me dicen ustedes que prefieren. Yo no tengo problema. Los escucho, lo que ustedes me digan. En la clase. Sí, en la clase, profe. La metodología que ya tiene establecida. Bueno, listo. Entonces lo pongo ahí. Igual, como les digo, ¿qué es la tranquilidad que les quiero dar? Que bueno, el que está aprobado ya está aprobado, ¿no? Pero el que tiene que recuperar va como con plena confianza de que va a saber dónde le faltó. Entonces, directamente lo que se hace es una revisión, una reestructuración, una modificación de lo que ya hizo, ¿sí? En el caso que esté bien, si hay algo mal, más vale que también se lo marco como para que lo saquemos, ¿sí? Así que tranquilos en eso, no tengan... espero tener legitimidad o credibilidad, ¿no? no, eso tranquilos. Bueno, entonces espérenme, antes que los deje libres, esperen que vamos a tomar asistencia de la clase de hoy, así ya les digo, para la próxima se las armé con fuente y con 6, Liz, con 6 o más, o sea, por ejemplo, si tenemos un 4 y un 10, no, el de 4 recuperamos y el del 10, bueno, nos felicitamos, ¿no? Pero sí, siempre con 6 o más, ¿sí? Y lo que hago después, en el caso de, por ejemplo, si tengo un 6 o un 7, siempre redondeo para arriba o para abajo con la participación. Veo que yo todas las clases voy acá ya, qué sé yo, la mayoría de los que participan los tengo, aunque sea o por la voz o porque algunos abren la cámara o me escriben por el chat, pero eso es lo que define
por ejemplo, en cuando hacemos el promedio para la nota final, ¿sí? Ya te digo, si tengo un 8 o un 9, según la participación, o es 8 o es 9 la nota final, ¿sí? Bien, bueno, entonces, esperen que vamos a tomar lista hoy. Ahí me pongo el micrófono más acá y corro el mate, porque cada vez que tomo lista tiro el mate, si no. Bueno, vamos a arrancar por acá. Vieron que arrancamos siempre distinto, así no los dejo para lo último siempre a los mismos. Agustina Nadef. Presente. Muy bien, Agustina. Vamos a Dayana Orenco. Sí, Sabrina, ahí leo el chat. Ahí voy, perdón, Oberenco, que no sé si está. Sabrina, me quedé el otro día lo mismo que para Micaela Matos. Y me quedé un rato y no me contestaban, no me escribían por el chat, así que por eso. Pero me quedé también la otra clase para así charlábamos de la situación particular de cada una. Listo, no hay problema, no hay problema. Yo para decirte que me había quedado. Sí, Matías. Ahí puso presente Dayana en el chat. Ah, gracias, porque me había puesto a hablar. Gracias, Matías, muchas gracias. Bien, entonces, vamos Dayana, vamos a Manuela. Manuela, ¿estamos? Olveira, profe, no escuché el apellido. Sí, Manuela Oveleiras. Ah, sí. Bien. Lautaro Oliva. Vamos a Melina Páez. Presente, profe. Muy bien, Melina. Vamos a París, Sofía. Sí, lo cerré, Micaela, porque me quedé, la llamaba, ninguna me contestaba, y dije, bueno, listo, les pasó algo, me fui. Sí. Bien, Sofía. Vamos a María de los Ángeles, Pericet. Presente, profe. Muy bien. Esperen que voy grabando, así no tenemos sorpresas. Vamos por acá. Agustín Ragoy. Presente. Muy bien, Agustín. Vamos a Juan Raimundi. Juan, anda por ahí. Vamos a Silvina Riera. Presente, profe. Muy bien. Ah, Raimundi, ahí le puso por el chat. Bien. Tomás Rodríguez. Presente, profe. Muy bien. Candela Sagredo, que hoy había saludado también por acá. Presente, profe. Muy bien, Candela. Vamos a Tamara Saló. También. Bien. No hay problema. Ahí estamos. Martina Santana Mosconi. Presente, profe. Bien, Martina. Vamos a Ignacio Santini. Presente, profe. Bien, vamos. Profe, no sé si vio que Tamara Saló puso en el chat presente. Sí, gracias. Sí. Gracias. Bien, vamos entonces a Leandro Selinja. Presente, profe. Muy bien, Leandro. Vamos a Alejo Simone. Presente, profe. Bien, Alejo. Vamos. Samuel Sosa. Presente, profe. Bien, Esterin Camila. Camila, ¿no? Alberto. No, vamos, sí. Alevato Fiona. Zainer Alevato. Presente, profe. Muy bien, vamos a Sebastián Trinca. Presente. Bien, Valenzuela Valentina. Velasco Macarena. Vides Ariana. Vamos a María Paz Sufriatei, que ya me había avisado. Sí, esa compañera me avisó que estaba en viaje y por eso no podía conectarse. Sí, gracias. Incluso ustedes recuerden, gracias ahí en el aviso, y siempre recuerden que ante algo que les pase, así me escriben por el campus, así vieron por los canales oficiales, el campus, el SUI, perdón, así yo puedo recuperar. Gracias, sí, bien. Vamos a, me había avisado, Paz. Díaz Torres, Violeta. Presente, profe. Muy bien, Eldestein Lucas. Presente, profe. Bien, Matías. Presente. Emilce Esperpulido. Muy bien, Emilce, ahí aparecimos. Esquivel Facundo. ¿no? Vamos a Fernández Camilo Felipe. Ah, profe, de vuelta estoy. Bien, no hay problema, espérate, entonces vamos a ponerlo acá. Presente. Vamos a Frías Jan. Profe. Ah, bien.
Espérate que te saco. Ahí estás presente entonces. Vamos a Galini, Sofía. Sofía. Vamos a Octavio, Judice. Presente. Bien, Octavio. González, Federico. Presente, profe. Bien, vamos a... no, Valentina ya no. Hernández Ramal. Hernández Ramal. Herrera Ludmila. Sí, que me había avisado que... Presente, profe. Y sí, que me habías avisado que se escuchaba bajito. Hoffman, Conrado. Bien. Vamos a Iriarte, Gonzalo. Presente. Hoffman puso presente en el chat. Ah, gracias, porque no lo había visto. Gracias. Ahí vamos. Bien, vamos a Maylin Lugercho. Lotito Franco. Presente, profe. Muy bien, Franco, que te había salteado. Maylin. No, entonces. Vamos a Marino Liz. Presente. Muy bien, Liz. Martina Cusco. Facundo. Es el que se le había cortado la luz. Ah, gracias. Vamos a Méndez, Delfina. Presente, profe. Bien, Emeso, Sofía. Presente, profe. Bien, Milani, Antonella. Sí. Presente. Estamos, muy bien. Mochen, Cancarelo, Miranda. Presente, profe. Muy bien. Diego, sí, Moscaluc. Presente, profe. Participando también. Agustín Muse, también. Invitado. Presente, profe. Muy bien, Agustín. Vamos para allá a Lencina Facundo. Vamos a Leonardi Valentina. Presente, profe. Bien, Martínez Jonathan. Martínez Jonathan. Presente, profe. Muy bien, Miranda Carla. Pesotano Juan. Presente, Cetone profe. Ruiz. Ah, perdón, Juan. Vamos a sacar el ausente entonces. Cetone Ruiz, Delfina. Presente. Muy bien. Villares González, Yara. Presente, profe. Muy bien. Alegre Karen.